Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Nosotros seguimos con nuestra actividad de cara a este proceso electoral que ya se vino, que ya está encima, que tiene que ver naturalmente con la elección de alcaldes, gobernadores, consejos municipales, asambleas departamentales y las juntas administradoras locales. Este domingo 27, esa es la cita, hay un compromiso ciudadano que tenemos todos nosotros de cara a eso. Si usted no vota o si nosotros no votamos, después no tenemos por qué exigir o por qué reclamar. Al final hay muchas alternativas de voto y pues nosotros, en medio de nuestro compromiso como Caldas al Día, hoy aquí desde la terraza política, pues también traemos otro de los candidatos, esta vez a la alcaldía de Manizales, el doctor Jorge Hernán Yepes, a quien me complace saludarlo, un hombre de amplio recorrido en lo público, también en lo privado, en su tarea como médico, pero también un hombre profundamente comprometido con lo social y que hoy viene haciendo unas propuestas de mucho interés para la capital caldense. Ustedes, los que están ahí al frente, son finalmente los que deciden. Aquí les hemos presentado todas las alternativas, ustedes ya mirarán obviamente de acuerdo con esas propuestas, las más convincentes, las que estén bien sustentadas, finalmente con quién se van. Bueno, saludarlo, doctor Jorge Hernán, gracias por estar con nosotros aquí en la terraza política en Caldas al Día. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, y aquí desde la terraza tratando de manejar este debate político con altura. ¿Cómo le ha ido, o mejor, cómo le fue a lo largo de esta campaña, entendiéndose que ya estamos en la recta final, que ya llegó, digamos, llega el momento definitivo, que es, como se dice en el argot taurino, hablando de Manizales, cuando se abre la puerta de los sustos, como dicen, después de todo este largo proceso, de algunos debates, de muchos foros que creo que finalmente cansan, así también puedan aportar mucho. ¿Cómo se siente después de esto? Bueno, muy bien y muy satisfecho. Yo creo que iniciamos una campaña, y la gente así lo definió, un poquito tímida. Inicialmente por falta de experiencia, por que pensamos que no era necesario una gran financiación y queríamos realizar la campaña con unos recursos que nos prestó el partido a nivel nacional, con base en la reposición de votos y unos de un crédito personal, de modo que no fue una campaña inicialmente muy rimbombante, pero en la que buscamos día a día acercarnos más a la comunidad. Eso nos permitió ir cogiendo fuerza, renovar nuestras energías, nos volvimos a sentir en contacto con la gente como en la época en la que estábamos en el hospital, y eso es muy grato. Y hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, una gran acogida. Creemos que Manizales puede dar una sorpresa porque el voto de opinión en las últimas elecciones que ha habido en la ciudad se ha manifestado ampliamente. Y si recordamos que normalmente en las elecciones solo está participando un 50-55%, tenemos una gran masa o un potencial de cerca de 150.000 personas que, si deciden conscientemente participar en las elecciones, pueden inclinar la balanza, y eso que la gente muchas veces piensa que la maquinaria es suficiente para ganar elecciones puede derrotarse. Yo creo sobre el tema de la maquinaria que a veces es tan pesada que camina muy lento, y la comunidad y nosotros vamos, sobre todo en esta recta final, embalados. Pues me llama profundamente la atención su referencia de este inicio, porque la verdad es, digamos, que de alguna manera reconocer que quizás en un comienzo se falló, pero usted también viene, digamos, de grupos y de gente que políticamente ha hecho mucha actividad, y haber descuidado ese inicio también de alguna manera, esperamos que no, para su beneficio, obviamente, no le vaya a pasar una cuenta de cobro. Bueno, no era descuido, era que estábamos posicionando bien la campaña, y si bien ha habido unas estructuras políticas que han funcionado a través de los años, nosotros no nos pegamos mucho de esa estructura. Nuestra gran coalición fue con la comunidad, y entonces fue creciendo y creciendo paulatinamente, y en estas últimas semanas es muy estimulante sentir ese respaldo.
¿Ha sentido usted a lo largo de esta campaña que esto ha terminado polarizado quizás en dos fuerzas, en dos candidaturas, o se ha sentido incluido dentro de todo este escenario de debates, de discusiones y de propuestas? Yo creo que las encuestas influencian un poco en la gente, pero inicialmente. Luego de eso, con las visitas que hemos hecho por toda la ciudad, en el área urbana y rural, fuimos conectándonos con la comunidad y definitivamente esas encuestas ya quedaron atrás. No creo que haya solo dos opciones como se pensaba inicialmente. Somos 4 candidatos, 2 reconocidos por su ausencia en los foros y los debates, 2 que hemos sido, yo diría, responsables, serios, y le hemos respondido además a la gente a sus invitaciones, porque si bien algunas veces no llega a un público suficiente a través de las redes sociales, esto se multiplica y creemos que uno puede conocer la ciudad no solo con informes que haya técnicos, sino obviamente en ese contacto con los diferentes grupos de interés, y por eso fuimos muy juiciosos asistiendo al 100% de las invitaciones. A mí me ha llamado mucho la atención una referencia clara de lo que ha sido su campaña, y es el eslogan, el gerente para Manizales, o el gerente que Manizales necesita. ¿Por qué esa referencia clara? Usted obviamente es un hombre que sabemos es médico, que tuvo un muy buen desempeño cuando fue director o gerente del Hospital Santa Sofía. Creo que también ha tenido pues otros cargos de desempeño en la territorial a partir del tema de salud. Pero ¿quién dice que Jorge Hernán también es un buen gerente en lo social? ¿Quién dice que va a ser un buen gerente en materia de obras públicas? Queríamos mostrarle a la comunidad una diferencia, porque en esos sondeos empezamos a escuchar, primero, que la gente piensa que gane quien gane, las cosas van a seguir igual. Y segundo, que había unas grandes maquinarias, unas coaliciones que uno podría llamar muy bizarras, de grupos que no se entendían y que súbitamente con el interés de llegar al poder llegaron, entonces se pusieron de acuerdo en temas electorales. De modo que decíamos, rompamos esa tradición de que la ciudad tiene que ser manejada por políticos, y si bien uno tiene familia política, a nosotros nos han conocido por la parte técnica, y en esa parte técnica hemos administrado la Secretaría de Salud del municipio, el Hospital Santa Sofía durante 14 años y la dirección territorial, y lo hemos hecho con un criterio muy objetivo, muy responsable como funcionarios públicos, y nuestro deber es precisamente generarle bienestar a la comunidad. Entonces quisimos ese eslogan, definirlo como el gerente para Manizales, porque aquí no habrá ningún otro criterio que el de asumir con responsabilidad como funcionarios públicos, pero con una diferencia muy grande. Un funcionario público normalmente tiene 1 o 2 jefes. El alcalde tiene de jefe a toda la comunidad de la ciudad, que es a la que le debe responder. Usted acaba de hacer también una referencia clara, y es decir, usted viene de una familia que ha sido política, que ha hecho política buena, también se ha equivocado, también ha estado en escenarios de polémicas y de discusiones de orden nacional, departamental y local. ¿Qué le garantiza al electorado, al ciudadano manizaleño, que el doctor Jorge Hernán Yepes es alcalde, pero que va a estar, digamos, al margen de todas esas discusiones y políticas y asuntos que de alguna manera en algún momento también afectaron, digamos, su partido y el esquema y la visión del conservatismo? Eso lo garantizan 35 años de experiencia en lo público, porque los primeros 18 que asumimos en el sector salud en lo asistencial estuvimos trabajando en entidades del Estado, básicamente en todas ellas por concurso de méritos, no nombrado a dedo. Y en segundo lugar, en esos 17 años de gerencia pública ya mostramos que lo hacíamos bien, indistintamente del apellido. Yo diría que yo no me lancé por tener el apellido Yepes ni por los antecedentes políticos, sino porque quiero mi ciudad, me comprometí con ella y no estaba de acuerdo con el estilo que se venía dando en Manizales, y uno puede o criticar desde afuera o tomar la vía difícil, que es comprometerse en un cambio, y la manera de comprometerse es estando en una campaña electoral. Lo estamos haciendo de manera personal, responsable, técnica, pero obviamente tenemos una militancia en un partido a la cual no vamos a renunciar. Yo no puedo dejar de desconocer que en estos 4 años de esta administración de Manizales que termina, pues han hecho muchas cosas importantes. Ha habido obras en muchos frentes, ha habido también, digamos, una intervención importante en muchos sectores, digamos, de
intervención urgente, valga la redundancia, de asuntos que eran muy urgentes solucionar. Sin embargo, ¿cuál es su visión de esta alcaldía? Porque uno no puede desconocer que aquí se hicieron muchas cosas, pero también ustedes están proponiendo cosas distintas y cambios sustanciales. ¿Cuáles son distintos a los que hoy están, digamos, imponiéndose? Ha sido una buena alcaldía, es que además para eso lo nombran a uno, no para que haga cosas malas. Todo tiene que ser bueno. Pero sí creemos que hay algunos frentes en los que hay que hacer énfasis. Primero, se ha hecho buena obra pública, pero desafortunadamente sin cumplir los plazos y teniendo que adicionar, o sea que uno piensa que puede haber falta de planeación. En segundo lugar, creemos que ha faltado más inversión en temas sociales. En educación, el presupuesto del municipio de esfuerzo propio, o sea, ingresos corrientes de libre destinación para el tema de educación, donde hay una brecha tan grande en los resultados de pruebas a ver entre los colegios públicos y los privados, es apenas del 1.4%. Creemos que ahí hay que mínimo duplicarlo. En tercer lugar, en salud, dejamos un sinsabor en la gente por el cierre de puestos de salud y sobre todo las urgencias en el centro piloto, que dejan desprotegida una buena parte de la ciudad y obligan a que la comunidad del régimen subsidiado, que es la que más apoyo necesita del Estado, tenga que desplazarse hasta San Cayetano o Balanea. Y pasamos de 3 a 2 sitios, y en estos 2 que quedan usualmente hay mucha congestión y no pueden ser atendidos oportunamente. También, y el mismo alcalde lo reconoce, en cuanto a la malla vial, en el tema de pavimentos en el área urbana no se pudo cumplir porque se hicieron otras inversiones mayores en infraestructura. Tenemos una gran deuda social con la gente de San José, con el macroproyecto, que vimos ahí con preocupación que un cabildo abierto no fue acompañado por la administración municipal, independiente de los tecnicismos y de si lo invitan o no lo invitan a tiempo. Yo creo que al menos si el alcalde no podía asistir, las personas que están encargadas de ese tema, como la ERUM, planeación, obras públicas, Hacienda, debieron estar ahí poniéndole la cara a la comunidad. De modo que en esos temas hay que hacer énfasis, y también es indiscutible que en el buen trato hacia los funcionarios de todos los rangos, y a tenerlos en cuenta en la toma de decisiones. Hay un asunto muy importante que tiene que ver en general también con toda la comunidad, con la sociedad, con aquellos que no tienen su vivienda propia y que son obviamente de estrato social bajo, y es que la posibilidad de edificar para esos sectores digamos, no fue suficiente. Ustedes recientemente estuvieron atendiendo también una invitación de Camacol para conocer un poco lo que ustedes plantean en ese sentido, qué viene, porque sabemos que uno de los anhelos de toda familia pues es tener su casa, su techo propio, pero tampoco hay suficiente terreno, digamos, para hacerlo. El compromiso de la administración, hasta donde sé, quizás no pudo ser el esperado, y además de eso, pues hay alguna incertidumbre jurídica hoy para los constructores. En esa reunión con Camacol pudimos interactuar. Inicialmente era 1 hora y terminamos en 2 horas, en un diálogo muy interesante. Yo creo que ese es otro tema que podemos recalcar de algún aspecto por mejorar de la actual administración, las relaciones con muchos gremios. De pronto se pensó muy autoritariamente. La ciudad tenemos que construirla entre todos. Entonces uno necesita el concurso del sector privado, la comunidad organizada, de la academia, y la administración tiene que ser un gran facilitador y dar un buen ejemplo de respeto por la diferencia y de convivencia. Si uno analiza las cifras que ellos nos daban, son cerca de 7.000 viviendas que se requieren en la ciudad, entre viviendas de interés prioritario y de interés social, pues para solucionar primero las que están en zonas de alto riesgo y el déficit que hay actual. Pero 7.000 viviendas con un costo promedio de 70 millones son 490.000 millones de pesos que están por encima de la capacidad financiera del municipio en estos momentos. De modo que hay que recurrir primero a cofinanciación del gobierno nacional, que entendemos que en el tema de vivienda está generando unas prioridades en el plan de desarrollo, pero segundo, a generar las estrategias locales para el uso del suelo, porque no es fácil en una ciudad donde el metro cuadrado está por encima de 1 millón de pesos hacer este tipo de viviendas, porque los costos sobrepasan pues los estándares que puede ayudar a financiar el Estado. Entonces sí ha pensado en varias alternativas. Primero,
en algunas áreas de construcción en las que tenga que flexibilizarse, porque para la vivienda de interés social, si se hace en el centro de la ciudad, por ejemplo, pues no se necesitaría parqueaderos, porque la gente no tiene vehículos, pero de acuerdo a nuestro plan de ordenamiento territorial debía haber un número mínimo. Entonces hay que mirar si se pueden flexibilizar unas normas de acuerdo con estudios técnicos. En segundo lugar, hay unas zonas de expansión que quedaron en el limbo en este momento y que hay que entrar a solucionar. Y en tercer lugar, nos llamó mucho la atención que precisamente en Camacol nos manifiestan que cuando hagamos nuevos proyectos de vivienda de interés social tenemos que pensar de manera más integral. Es decir, en el sentido que sean como cualquier condominio que se hace para estratos 4, 5 o 6, que tengan buenas áreas sociales, áreas de recreación, áreas inclusive de zonas verdes y donde se puedan realizar actividades al aire libre, porque hay que compensar en parte ese tamaño de los apartamentos que es muy limitado. Y entonces la gente, si logramos otra infraestructura adicional, precisamente de urbanismo, para esas nuevas construcciones, en las personas de menores estratos les damos calidad de vida. Quiero que toquemos ya los puntos finales que son, pienso yo, muy claves, que son importantes, que son del pálpito diario del ciudadano y que de alguna manera tienen una influencia muy grande a partir de las decisiones que tome su alcalde o la administración de turno. Hay un problema serio de movilidad en la ciudad, todavía nos podemos movilizar, pero cada vez se está complicando más. Una existencia mayoritaria de motocicletas todos los días, con un alto índice de accidentalidad además, y mortal, hay que decirlo. Eso también ha llevado a que en las avenidas también haya muertos, sobre todo muchas personas de la tercera edad, y de alguna manera esa proliferación de vehículos y automotores también impactan nuestra calidad ambiental. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Es necesario, es posible, como lo reclaman muchos, la aplicación permanente de un pico y placa que incluya además a los motociclistas? El tema de movilidad ya tiene un plan aprobado el año pasado por el Consejo, diseñado más o menos a 12 años y con base en unos estudios técnicos, de modo que hay que empezar a ejecutarlo. Pero así hay una clara reflexión. En Manizales el número de vehículos automotores, si sumamos automóviles y motos por habitante, es cerca del 50% mayor que Bogotá. Algunos dicen que es que los manizaleños somos muy pinchados y todo el mundo quiere tener carro ahora que los venden tan fácil. Pero sobre todo en el tema de las motos yo creo que es la solución a la movilidad de muchas personas que tienen unos costos altos porque deben pasar mínimo 2 rutas para llegar a su sitio de trabajo. Si definimos por fin el sistema estratégico de transporte público de modo que con un solo tiquete uno pueda desplazarse hacia su sitio de trabajo o hacia donde realiza las actividades, esto va a solucionar en buena parte esa presión que la gente tiene de 2, 4 pasajes en el día, que por eso necesita la moto. En segundo lugar, nos tenemos que sentar con las empresas de transporte para definir mejor las rutas. A mí me contaba alguien que para salir de Puertas del Sol hasta la NEA donde trabaja tiene que hacer transbordo. Y la compañía que hace esa ruta dice que hace tiempo le solicitó a la alcaldía hacer una sola, pero parece que no hay celeridad en esa toma de decisiones. Hay que lograr un consenso también con ellos. Y en tercer término, desestimular el uso del vehículo particular. Cuando uno estaba más pequeño y en las casas no había tanta capacidad adquisitiva, siempre uno de la familia tenía vehículo y todos esperábamos y nos desplazábamos con él al centro, y cuando salía del trabajo todos también nos recogían. Ahora cada uno tiene vehículo en la casa y sale con una diferencia de 5 a 10 minutos. Hay que desestimular el uso del vehículo particular, pero yo creo que buena parte de eso es precisamente porque las rutas que hay no facilitan que uno para desplazarse al centro lo haga en un medio de transporte público, Verbigracia o bus o buseta, porque uno llega a la avenida paralela, hacia las galerías, y le da pereza trepar. Si mejoramos esas rutas, que básicamente las sacaron de la parte céntrica de la ciudad por la contaminación, y tenemos vehículos más amigables con el medio ambiente, que funcionen con gas, a un futuro eléctrico, yo creo que por ahora no se puede por los elevados costos, habrá que esperar que disminuyan y que se apliquen algunos subsidios del gobierno nacional, sobre todo en el tema de lo que valen las importaciones de estos vehículos. Entonces tendremos la oportunidad de aumentar el volumen de pasajeros del transporte público y utilizar menos el vehículo particular. Pero no se trata de prometer más vías porque la topografía nuestra no lo permite. Ahí es que
tratar de ser mucho más eficientes en el manejo de las vías, en el manejo de transporte público y buscar esas otras medidas alternativas como la bicicleta, que apenas ahora ocupa un 2%, pero que podríamos hacer también rutas por la avenida paralela con bicicletas asistidas por electricidad, de modo que la gente no tenga que hacer tanto esfuerzo en algunas pendientes. ¿Algún compromiso con más rutas de cable, más líneas de cable? Hay una línea de cable que tiene los estudios muy claros y en eso hay que ser responsables. No podemos prometer cables cuando no hay los análisis ni la financiación. Esa ruta del cable precisamente es la que va a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. No podemos comprometernos con más porque la capacidad financiera del municipio no lo permite y los estudios dan que no son por ahora viables. Habría que revisar esos estudios y pensar en alianzas público-privadas, porque cuando el Estado no tiene los recursos hay que mirar también otras alternativas. Cerremos con un tema que creo yo que es muy importante, primero porque estamos en la ciudad que de acuerdo con los resultados, las mediciones y las estadísticas que nos entrega el programa Ciudades Como Vamos, pues es la de mejor calidad de vida. No obstante, acaban de conocerse algunos índices, algunos resultados de estudios importantes, una de las de mayor consumo en sustancias psicoactivos, de mayor consumo en licor y también con un alto nivel de suicidios, si no es el más alto del país. ¿Qué hacer frente a eso? Además, hablando con una persona que sabemos que conoce mucho de lo que es la salud de las personas, de la salud mental. Bueno, en primer lugar, no podemos meternos en una burbuja. Este es muy buen vividero, pues por eso nosotros nunca nos fuimos de Manizales y nos ofrecieron trabajo en otras latitudes. Pero aquí se vive bien, sin embargo no es tan buen vividero en toda la ciudad. Entonces tenemos que cerrar unas brechas porque hay algunas comunidades que no tienen la misma calidad de servicio, la misma calidad de transporte, la misma calidad de educación y precisamente por eso pensamos que en la nueva administración hay que hacer énfasis en lo social. No solo hablar de desarrollo económico y en infraestructura, sino de desarrollo humano. El tema de salud mental es, yo creo que uno de los prioritarios en este momento, porque de la buena salud mental depende el inconveniente que hay ahora de la depresión y de los intentos de suicidio, y lo mismo el consumo de psicoactivos y alcohol. Cuando estábamos en la Secretaría de Salud hace muchos años ya generábamos las alertas, porque la gente convivía con el alcohol e inclusive celebraban cuando un menor de edad se tomaba los cunchos de trago en las fiestas en las casas, porque toda la vida vivimos en una cultura del licor pensando que si le iba muy bien a la licorera, le iba muy bien a la salud por la plata que ellos aportan. Y yo creo que tenemos que empezar por educar desde las familias. Cuando nosotros crecimos hace muchos años y teníamos algunas limitaciones, aprendimos a tolerar la frustración, pero uno va creciendo y quiere darle a los hijos lo que uno no tuvo. Les hemos facilitado tanto la vida que los muchachos cuando tienen algún problema entran en desespero y piensan que se les acabó el mundo. Por eso las ideas suicidas. Pero siempre hay como una premonición, unos avisos. ¿Quién detecta primero que alguien está entrando de depresión y tiene esas ideas? Uno, la familia. Pero como ahora la familia se ha desintegrado mucho y los padres trabajan, entonces se detecta en los colegios. En los colegios no deben impartir solo enseñanza, deben estar pendientes de que los muchachos se les enseñen valores, pero además de identificar algunos factores de riesgo. También en las universidades hemos tenido oportunidad de hablar con los rectores y hay estudiantes en tratamiento psicológico en las universidades de la ciudad pensando precisamente en que no siga creciendo ese problema de la depresión y la enfermedad bipolar. De modo que aquí hay que hacer una gran acción transversal en el tema de salud pública, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de convicción de la familia y obviamente que los servicios de salud, una vez se detecten estos casos, sean ágiles. Porque una cita con especialistas se demora meses y una con psiquiatra, que son relativamente escasos en la ciudad, todavía más. Y explicarle a la gente que no es un estigma ahí donde el psiquiatra. Todo el mundo piensa que el psiquiatra es para locos. Pues bueno, entonces este mundo está lleno de locos. Tratémonos entre todos porque no podemos permitir que la ciudad se siga perdiendo. Y en el consumo de psicoactivos, pues uno es la labor de salud mental, de educación, de prevención y de tratamiento de quienes ya han caído en el vicio. Pero el otro es enfrentar la criminalidad con verticalidad. Porque es que le caemos mucho a los que distribuyen con el tema de microdosis, pero no estamos identificando realmente quiénes son las cabezas
de ese microtráfico, de dónde están viniendo, y esta que ha sido una ciudad tan sana, pues obviamente es presa fácil de esas personas que están delinquiendo con el bienestar y la vida de la gente. Su llamado final, ahí están muchos televidentes, muchas personas que siguen a través de Caldas al Día, que hoy están todavía indecisos o que todavía no han definido por quién votar, por qué hacerlo, por los remanentes. El llamado final es para que rompamos el escepticismo, para que primero creamos en nosotros mismos, creamos en que de las alternativas que hay para la alcaldía, hay alternativas mejores que otras, y que de una vez por todas derrotemos las maquinarias de las que tanto nos quejamos. Hablamos de corrupción, hablamos de problemas de contratación pública, pues esta es la hora de que dejemos de quejarnos y actuemos, porque sí hay por quién votar y Manizales necesita un gerente. Éxitos y felicidades, doctor Borja. Muchas gracias, Álvaro, y a todos quienes nos ven, nos escuchan y quienes quieren participar activamente en la próxima jornada electoral. A ustedes muchas gracias, síganos a través de las redes sociales, Caldas al Día, terminamos aquí con la terraza política y estén muy atentos obviamente al seguimiento de todo lo que son estos últimos días de actividad política y el domingo naturalmente la jornada democrática, la jornada electoral que va a definir nuevos gobernantes regionales para nosotros. Feliz día.